para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Es decir, las mujeres en altavoz, constante, los hombres más light, más bajito y de vez en cuando en silencio, pero siempre tenemos una voz interior. Si nos damos cuenta, juzgamos, analizamos esto y tal, pero incluso de esto que está pasando, cualquiera de nosotros puede ir pensando. O sea, y vamos analizando y hablando, muchas veces en neutro, es decir, descriptivo sobre lo que pasa, simplemente porque es como una radio de comentar. Lo malo es cuando esa voz se nos pone a mirar y de repente se enfoca a nosotros mismos y empieza. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no acabas de salir adelante. Estás anclado en la vida y no avanzas. Vaya errores has cometido. ¿A quién se le ocurre? Es que cómo confiaste en esta persona, en este tema, qué torpe eres. Es que realmente... Y terrible. O sea, eso es de lo más dañino que existe en el cerebro. La cháchara mental. O sea, es de lo más terrible. Y cuando publiqué cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo decía, la actitud es la voz interior. Es decir, la actitud que uno tiene en la vida es... Pues voy a una entrevista de trabajo y la voz interior dice, pues quizá te cojan, o no te van a coger, ¿para qué te lo prepares? O qué miedo. Y si te bloqueas y si no sabes hablar, eso es, la consecuencia es la actitud. O sea, uno se enfrenta a la vida según cómo esa voz interior le trata. Si uno va a un sitio y de repente la voz interior le dice, no vas a conocer a nadie, si es que, qué vergüenza, haberte quedado en casa, ¿qué se le ocurre? Me parece ridículo yendo a este sitio. Automáticamente todo tu organismo se pone en modo alerta. Y ya sabemos que el modo alerta es el cortisol y es telómeros, microbiota, inflamación. O sea, ya nos lo conocemos todo. Entonces, hay una zona del cerebro de la que he hablado poco, que es la corteza prefrontal, que a mí me chifla. He leído muchísimo y estudio mucho al respecto. Que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. En dominio de la información. Capaces de... Es la que cuando vas andando por un restaurante o estás en un restaurante sentado y no te traen la comida y el de al lado tiene un plato que no ha empezado a comer y empiezas a pensar, ¿y si me la cojo? ¿Y si no se me la cojo? Y no se la coges porque claramente no es solo un tema de educación, es un tema de control de impulsos, de que tu cerebro te permite pensar y decir, esto no. Esa voz interior, cuando publiqué mi libro, yo la citaba en varios momentos y me sorprendió la cantidad de correos electrónicos que recibí preguntándome por ella. Y entonces... Pues lo que te decía al principio, dije, pues a investigar la voz interior. ¿De dónde viene esta voz interior? ¿Qué hace que yo de repente me diga, pues si tú no te lo mereces? Si eres mal padre, si eres mala madre, si no sabes cuidar, es que te dejan los hombres porque eres muy dramática. Es decir, ¿de dónde viene esa voz, la negativa, que nos machaca? Y entonces, después de escuchar tropecientas, pues imaginaos todas las historias que escuchas en los últimos años, se me ocurrió una teoría que creo que es bastante plausible dentro de que es una teoría. Esto no es científico, esto es mío. Pero que lo he llamado la grabadora en la infancia. Y mi teoría es que cuando tú naces es como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette. Una cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no? En blanco. Y le dieran al record, a grabar. Clink. Y empezar a grabar. Y a grabar. Y a grabar. ¿Y qué graba? ¿Cómo me tratan mis padres? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo habla la gente de mi entorno más cercano de mí? Traía una paciente que me decía, es que mi madre siempre me decía, solo las delgadas consiguen algo en la vida, ¿no? Entonces toda su vida luchando por las dietas y toda su vida, y está delgada, pero se ve gorda porque considera que su madre no se la sigue viendo gorda. Entonces está completamente anclada en esa frase. Es decir, si alguno se pone a pensar en su vida, en esa frase a veces negativa que nos decimos, ¿no? De, no te lo mereces, tal... Nos encontramos de repente con un profesor, nos encontramos de repente con un padre, con un hermano mayor. De repente nos viene una frase de, no eres lo suficientemente buena. Y eso es terrible, porque influye, determina la actitud que yo pongo en los retos en la vida. La actitud activa y desactiva el estado de ánimo. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Esa de la calle, mira, acabo de dar a luz y mira qué buena está. Y yo estuve un año hasta que me pude poner mi pantalón y no sé qué. En mujeres es non-stop, a todas horas y todo lo asocias. En hombres tienen la suerte de que hay horas del día que se desconecta esa voz interior. Las mujeres vamos por la calle y vemos una tipa enfrente con un bolso y dices, ese bolso se parece al que me regaló mi ex, que se lo había dicho su madre, su madre insoportable. Es la culpable que lo hayamos dejado, ¿qué habrá sido de ella? Una señora con una salud muy débil y tal. Y llegas a tu trabajo y has hecho una disertación
Por culpa del bolso, el hombre no ha visto el bolso, por supuesto el hombre no ha visto el bolso, ¿no? Es decir, tenemos nuestro sistema límbico y emocional, es decir, nosotros tenemos el hipocampo, que es la zona de nuestro cerebro que va almacenando todos los recuerdos, todo lo que nos pasa. Y en las mujeres está rodeado de cortisol, pero está íntimamente relacionado con el mundo emocional. Es decir, nuestros recuerdos, todos los recuerdos de las mujeres, hasta un bolso, tienen un componente emocional. Es muy raro que veamos algo que no nos produzca una emoción. Los hombres ven una cosa y puede no significar nada, simplemente es un bolso. Bien. No, ¿te acuerdas que tu madre? No me acuerdo que mi madre. No se acuerdan, no es una falta de interés, no se acuerdan, porque esa conexión hipocampo-sistema emocional en las mujeres existe de forma estratosférica, elevado a la enésima potencia, y en los hombres no. Y ellos tienen encima la suerte, la característica, el don, que para mí es clave, que nosotras todo lo asociamos, todo, absolutamente todo, con un sistema neuronal complejísimo, que todo tiene una asociación desde el hijo que ves de la fulanita de tal, y ellos tienen las cosas, pues sí, estoy trabajando. ¿Cómo pretendes que me acuerde que es el cumpleaños de tu madre si estoy trabajando? Y nosotros llevamos todo el día asociando. Yo he dejado en mi casa a 2 niños enfermos y antes de entrar he mandado un audio, el probiótico, el no sé qué, y he pensado, por favor, mientras estoy hablando y he hablado de los probióticos, he dicho, mando energías a mi marido para que se acuerde de los probióticos al hablar de ellos, ¿no? Es decir, y quizá llegue y mi marido me diga, ay, sí, el probiótico, ay, no, pues que no lo he encontrado. Pues te he dicho, te lo he puesto una nota con una flecha, una nota en el móvil y un audio. No lo he visto. No, pero quiero decir, y yo aquí estoy pensando en el probiótico. Nosotras tenemos todo a asociarlo. Y encima el hombre tiene ese sitio maravilloso donde se mete de vez en cuando, ese famoso cuarto blanco del que tantas veces he hablado, donde se mete y no hay nada. No hay nada. ¿Qué haces? Nada. ¿Y qué hace? ¿Qué piensas? Nada. Y es verdad, y es así. O sea, no es que quieran decirnos esto. El 95% de los hombres tienen la enorme suerte que se mete en ese cuarto y no hace nada. Yo tengo un paciente muy simpático andaluz, por cierto, de Málaga, que dice, Marian, yo lo único que quiero es que mi mujer no entre en mi cuarto blanco y me lo decore, porque yo cuando estoy ahí estoy feliz. Si yo no soy capaz de vencer eso, soy a mis pacientes, les digo, ¿qué dice tu voz? ¿Qué dice tu voz? Has fracasado. Tal, dime qué dice tu voz y dime de dónde viene esa voz. Y de repente descubres que te vas a la infancia, te vas a la juventud o, a veces, a una relación humana, puede ser un jefe. Y una persona muy normal, tuve una infancia muy buena, pero de repente tuve un jefe que era siempre le decía, eres tan torpe que si no te iba a contratar yo no te contrata nadie. Wow. Y este tipo tuvo una enfermedad, no sé qué, dejó la empresa y entonces cuando empezó a hacer entrevistas, paralizaba el miedo. Es que yo soy un torpe. ¿Pero de dónde viene que tú eres un torpe? Y entonces un día me dice, bueno, mi jefe me lo decía. Y entonces ese jefe había tenido el poder, a veces nosotros damos ese poder, pero a veces entra solo. A veces le abrimos la puerta y decimos, ven aquí. Y otras veces es por un momento de vulnerabilidad, por un momento de tensión. Cuando tienes una tensión en tu cuerpo, cuando estás en sistema nervioso simpático, cuando estás con el cortisol a tope, lo que llega, como no eres consciente porque la corteza prefrontal en los momentos de supervivencia funciona peor, se integran cosas que luego cuando pasa el tiempo dices, ups, esto entró en un momento malo mío. Yo estaba desbordado por el trabajo, no sé cuántos, tal, y cómo permití eso, y este tío, y esta pareja que tuve, y que esta persona me trataba tan mal. Pero en un momento de supervivencia no dejas lugar al corazón y vas a modo supervivencia. Y de repente pasa esa época y de repente dices, ¿pero realmente me trato así? ¿Pero realmente me pasó esto? ¿Pero realmente lo gestioné tan mal? Pero es que no eras capaz de hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Neurobiológicamente hablando, tu cerebro no te lo permitía. Volviendo a mi voz interior, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, analizarla, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me trato? Y yo me di cuenta que mucha gente, gracias a entenderse, podía gestionarse mejor. Pero había un tema que yo repetía constantemente en el primer libro, que era que tu voz interior sirva para apoyarte y no para hundirte.